Estamos de regreso en esta emisión de Aristegui en vivo. Como ustedes saben, Carmen Aristegui, les he comentado, se unió al paro nacional y precisamente para reflexionar, entender lo que está pasando en el país, lo que está pasando en Latinoamérica, en el mundo, es importante hacer una pausa y escuchar a voces que han analizado este tema por décadas y que tienen una visión amplia, profunda acerca de la opresión de la mujer, la opresión que padecen las mujeres en el mundo. Y pues este es un día histórico. Ayer fue un día histórico también para México y le agradezco mucho al doctor Enrique Dussel que está con nosotros, que nos acompaña en esta transmisión. Y pues gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, siempre en el equipo de Aristegui, aunque hoy está ausente como debe ser. Está ausente y precisamente por este tema de la liberación de la mujer y de la denuncia en contra de las violencias en contra de las mujeres que padecen a nivel global. Está el movimiento Me Too, está el movimiento aquí también una versión mexicana del Me Too. Y pues doctor, lo quiero escuchar acerca de qué debemos como sociedad hoy en el paro y ayer mismo pensar acerca de estas denuncias tan claras de un Estado feminicida. Eso es lo que dicen muchas de las pancartas, y de un ya basta muy fuerte y vigoroso que se dio ayer en las calles de México y de otros países. Sí, a mí siempre me interesa situarlo en un horizonte mayor de la actualidad cotidiana. Estamos en un momento histórico de la humanidad. Los 2 o 3 últimos años han avanzado tanto la conciencia feminista y el problema de la mujer que vale la pena hacer una reflexión, pero una reflexión que nos debe llevar a un horizonte mayor. La mujer como tal ha recibido no solo una violencia puntual y que se ve evidentemente ante el maltrato, el asesinato. Yo justamente en un libro de hace años le llamaba el uxoricidio. Uxor, la mujer, cidio, ahora se llama feminicidio, pero es la muerte de la mujer. Pero eso no es de hoy, eso viene muy atrás, y por lo tanto estamos viviendo un momento histórico mundial extraordinario. Mira, si yo exagerara, esto tiene cientos de miles de años. El Homo sapiens distribuía las funciones de manera que el varón era el que se encargaba de la caza con Z, para cazar animales, y la mujer se ocupaba de la caza, pero con S, o es decir, de el cuidado de los niños, la comida y demás, porque era necesario la reproducción de la especie. Ahora esto llevaba inevitablemente al varón, que tenía algo más de fuerza que la mujer, pero no tanta, a practicar su cuerpo, usar las armas de fuego, de hierro cuando aparecieron, o la flecha para cazar el animal, y esta arma también lo usaba en la casa para dominar la mujer. Entonces, es algo que nos viene de muy lejos. Y justamente yo, una de las primeras dimensiones que descubrí en la ética hace ya, aunque eso me deja más viejo ante el público, hace casi 50 años, en 1971, escribí un librito que se llamaba Liberación de la Mujer, la erótica latinoamericana. La relación de amor y de eros de la mujer y el varón, pero la dominación del valor sobre la mujer. Y esto, pues, ¿dónde lo descubrí? Me gustaría mostrarlo,
porque tiene que ver con la actualidad. El presidente habla de primero los pobres, pero es interesante que hace 3.600 años, miren hoy, en el código de Hammurabi, que fue un rey de Babilonia cerca de Bagdad, 3.600 años, en el primer código de derecho de la historia que tenemos escrito, está en el Louvre, una piedra negra, dice Hammurabi: he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre y el extranjero. Es interesante porque ve 4 tipos de dominaciones y dice: he hecho justicia. Y pone primero la viuda, la mujer. Y entonces a mí me llamó la atención cuando leí ese texto hace más de 50 años, que ¿por qué la viuda? Porque la viuda no solo es dominada dentro del hogar, sino que el varón puede dominar la mujer de alguien que ha muerto. Es la viuda, es la más indefensa del mundo. Y entonces yo dije: aquí aparece la mujer. Segundo, decía: he hecho justicia con el huérfano. Es el hijo justamente de una mujer dominada. Es el problema pedagógico. He hecho justicia con el pobre. Insistimos ahora, primero el pobre, pero había otros. Y miren qué notable, Hammurabi dice: he hecho justicia con el extranjero. Estos que vienen del sur, de Guatemala. Es notable, son 4 dominaciones. Entonces yo dije: la ética tiene 4 grandes capítulos: la liberación de la mujer, la liberación del hijo, la juventud, la liberación del explotado varón en la económica, y el indefenso también, el inmigrante. Y entonces ahí empecé a tomar conciencia. Y di una conferencia allá en 1971 en mi facultad de filosofía de una provincia de un país del sur, que le puse por nombre La mujer ser oprimido. Y lo di en la facultad. Y me acuerdo que teníamos un grupo de matrimonios que reflexionábamos temas, y ahí había algunas compañeras que ya empezaban el feminismo en América Latina hace 50 años. Sí. Y entonces una de ellas me dijo: mira, tu conferencia en la facultad de filosofía, mire, hoy tenemos la facultad de filosofía en huelga, porque las autoridades no captan todavía el tema de la mujer y les cuesta entenderlo. Décadas después. Y entonces me dijo: mira, la verdad que tu conferencia fue más escandalosa que si tú hablaras hoy. Era una universidad más bien conservadora, aunque pública, más que si tú hablaras de Marx. Y hubo otro texto que a mí me llamó la atención del origen de la conquista de América, porque Bartolomé de las Casas, que fue obispo en Chiapas, entre nosotros, en el libro de la destrucción de las Indias, miren qué notable, dice: 2 maneras generales han tenido en estas tierras la relación del conquistador con el indígena. Una, que ha matado a los hombres varones. Al indio, guerrero, el conquistador lo mata. O lo reduce a la servidumbre, y claro, lo metía en la encomienda, en la hacienda. Pero él dice: y han dejado en vida a las mujeres y los mozos, los niños. ¿Y qué hacen con las mujeres? El conquistador se amanceba, la domina, malinche. Mira, querría leerte un texto. Adelante. De un documento del Archivo de Indias de Sevilla, que en mi tesis doctoral
Yo leí, son 11 líneas. Mira, esto lo dice en carta de Juan Ramírez, obispo de Guatemala, que en esa época formaba parte de la Nueva España, o es decir, de México. Guatemala era parte nuestra, de marzo de 1603. Mira lo que dice. La fuerza, tú hablabas de la violencia. Escucha el texto. La fuerza y la violencia nunca jamás oída en las demás naciones y reinos se cumple aquí, era la Nueva España, ya que son forzadas las mujeres de los indios contra su voluntad y las casadas contra la voluntad de sus maridos, mira qué notable, y de sus padres y de sus madres, por mandamiento de los alcaldes mayores y ordinarios o corregidores, las sacan de sus casas, dejan a sus maridos, padres y madres sin ningún regalo, privándolas del servicio que de ellas podían recibir, y van forzadas a servir en las casas ajenas de algunos encomenderos, Cortés y todos los conquistadores, y otras personas de 4, 5, 8 leguas y más, en estancias u obrajes, donde muchas veces se quedan amancebadas con los dueños de las casas y estancias u obrajes, con mestizos o mulatos o negros, gente desalmada. La mujer india. Hay que empezar la historia por ahí. O es decir, la mujer india, Malinche, es la madre de América. Y es la mujer primera, porque mira como dice, la fuerza y violencia nunca jamás oída la recibió la India. Y eso se hizo costumbre. Hay pocos países en el mundo que tengan una casa chica, que haya un machismo tan fuerte. Entonces, hay que tomar conciencia que esa injusticia que se cometía, violencia, es como el otro día salió en el diario que un machito mató a su mujer y dijo, pero si es mía. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo un ser humano, por muy macho que sea, puede decir que la mujer es de él, ¿no? Eso es muy antiguo y está muy profunda en nuestras costumbres. Por eso que esta lucha de hoy es como el comienzo de algo más profundo que no se había dado. Ahora, doctor Dussel, que de verdad que esto es clave, entender la raíz, como también nos hablaba el doctor Meyer, las raíces del machismo que está incrustado, de la opresión a la mujer y de la cultura que oprimió a la mujer desde desde 1603 y hacia atrás podríamos ir. ¿Cuáles son las responsabilidades ante la realidad actual? Trayéndolo al México de hoy, siglos después del tema de la Malinche, ¿cuáles son las responsabilidades que como el segundo o la otra parte de la sociedad, como el género masculino, debemos tomar ante esto que se nos presenta desde hace siglos? Claro, la responsabilidad la tiene alguien que cobra conciencia de aquello de lo que es responsable. Pero si no tiene conciencia, es todavía más grave, porque la situación es que el dominio del varón sobre la mujer era como natural, como ese joven que dice, mi mujer es mía y la maté, bueno, maté algo mío. ¿Quién le dio a usted ese derecho? Las costumbres. Entonces tenemos que ahora tener una educación muy fuerte. Y lo peor, que no es solamente a nivel cotidiano.
voy a dar otro ejemplo más fuerte y que podría despertar una cierta discusión. Si hay alguien en la ciencia que descubrió que el ser humano no es solo un sujeto cognoscente, científico, sino que tenemos una afectividad, que tenemos un deseo, que amamos, es Freud. Descartes, un filósofo, decía yo pienso, pero Freud con razón decía no solo eso, yo deseo, ich wünsche, dicen los alemanes. Entonces descubrió como el amor, pero mire lo que dice acerca de la sexualidad. Se lo voy a decir de memoria, es un texto alemán que tengo citado en este libro. Mire lo que dice. La sexualidad es por naturaleza masculina. La mujer es objeto sexual. Eso dice Freud. Claro que el psicoanálisis es además un método y puede ser un método interesante, pero la doctrina de fondo de Freud es machista. Dice, la sexualidad es por naturaleza masculina. Y yo le llamo eso el ego fálico, un nombre técnico. Pero la mujer no es sujeto, es objeto sexual. ¡Qué barbaridad! Freud comete ahí la definición misma del machismo más perverso. Él, siendo un gran científico que se enseña en la universidad. Entonces, mire, si hasta ese nivel el machismo funciona, hay que rehacer mucha tarea, porque hay que descolonizar una mentalidad machista que lleva hasta el nivel de la ciencia psicológica, que crea que el ser humano es la corporalidad fálica y la mujer es castrada, como dice Freud. Dice Freud, la niña se descubre que no tiene pene, por lo tanto ha sido castrada. ¿Quién le dijo, señor Freud, que es eso verdad? No podría ser lo contrario. Mire, lo voy a tomar de risa. ¿Y por qué no la niña puede decir, qué bueno, yo no tengo un falo, así que no me lo pueden cortar, yo tengo ventaja? Ahora, entonces se da cuenta, claro. Esto ha entrado hasta el nivel más científico universitario y entonces hay que desarmar toda la cultura. ¿Cómo empezar a hacer ese proceso tan complicado? Desarmar la cultura. Esa es una frase que, bueno, la decimos aquí, pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, yo creo que como está procediendo la mujer, nunca se otorga un derecho, sino cuando la víctima lucha para vencer al dominador, desde el dolor de la víctima. Y cuando luche, se le va a tener que dar el derecho porque se va a imponer por su presencia. Las sufragistas, que son como el primer movimiento feminista de Occidente, de las inglesas, fin siglo XIX, se les impedía votar. Y dijeron, ¿cómo? ¿Por qué no podemos votar como los varones en la política? Y empezaron a salir a la calle y la policía inglesa con sus cascos muy elegantes, le pegaban a las mujeres y se las aguantaban. Y ahí empezó un proceso que tiene 1 siglo y 20 años, no tanto, pero ahora ha empezado a madurar. Este canto de Amigo en el Camino de las chilenas, un violador en tu camino. Un violador en tu camino, que se levantan contra la policía chilena, y en el momento que dicen tú, es impresionante. Es realmente, como Marx decía, proletario del mundo unidos, era un grito de lucha,
Estas mujeres chilenas han dicho lo mismo: mujeres del mundo, unidos, y nos la van a dar el derecho, porque si no, vamos a luchar. Ese es el origen. Claro, eso surge desde una conciencia, y también la conciencia surge de un desarmar las razones del machismo, porque los machos machistas dan razones falsas, pero en ellas se apoyan. Una de ellas es que por lo general el varón es el que trabajaba y entonces traía el dinero a la casa, pero ahora la mujer cada vez trabaja más. Otra razón era que el varón era más fuerte y entonces tenía más poder ante la mujer. Pero ahora, para hacer un edificio no se necesita cargar sobre la espalda un saco de cemento de 50 kilos, sino que hay grúas que yo aprieto un botón. O decir, una mujer puede apretar un botón y no tener una fortaleza física como el varón. La tecnología da ahora a la mujer iguales posibilidades prácticamente en todo el campo del trabajo, y entonces eso le da conciencia. Ahora, usted dice, no se puede tomar responsabilidad de lo que no se tiene conciencia. Usted enmarca esto en el momento histórico que estamos viendo, en que la lucha está madurando. ¿Qué debe de pasar por la mente de los mexicanos? Situémonos en lo que vivimos ayer y lo que estamos viviendo hoy. Mañana 10M y rumbo hacia adelante, rumbo a la marcha, decíamos la marcha por el Día Internacional de la Mujer, rumbo al paro nacional, ahora rumbo a lo que sigue. ¿Cómo construir esta conciencia? Mira, lo que hay que hacer es empezar a enseñar en la escuela primaria y secundaria cuestiones de este tipo. Hay que convencer al varón de que la funcionalidad que se le había definido en su vida, que era, pongamos, el hombre, el varón, no llora, y la mujer, pues, acuna a los niños. Entonces, si una niñita se saca una espada y empieza a luchar contra otra, se dice, no, las niñas no juegan con espada. Y si un niño agarra una muñeca, se dice, no agarra una muñeca, eso no es de varoncitos, tomar una muñeca. ¿Cómo? Si no toma una muñeca, ¿cómo va a ser buen padre? Y si la mujer no usa una espada, ¿cómo se va a defender en la vida? Hay que empezar desde el comienzo. La mujer misma educa muchas veces a su hija como víctima y educa a su hijo como victimario. Y el varón también. Entonces hay que comenzar a destruir esas funciones culturales del género masculino y femenino. El género masculino, el varón, debe descubrir que si la mujer es igual a él, tiene muchas ventajas. Miren, en mi vida, yo soy profesor y de una materia difícil, porque un filósofo no encuentra fácilmente trabajo. Mi señora, que la conocí muy joven, hace más de 55 años, y ahí estamos. Al comienzo de mi matrimonio, ella era profesora y enseñaba lengua. Y yo era un filósofo, sin trabajo. Ella trabajaba, enseñaba lengua, y yo no tenía mucho. Bueno, yo me apoyé en ella, porque ella alimentó la familia durante un tiempo. Y entonces yo sé que le debo todo. Voy a decir, fue no una ventaja, pero fue un equilibrio el poder también apoyarme en mi mujer y ella en mí. Entonces el varón no debe cumplir esas funciones que le asigna
los usos y las costumbres, que él es el que trae el dinero a la casa, él es el que defiende todo. No, la mujer también puede hacerlo, y en algún momento ocasional el varón puede ocuparse la casa, limpiar los platos, educar a los niños, y sea ella la que trabaja porque tiene más oportunidades por el oficio que sea. O es decir, tenemos que concebir de otra manera las funciones sociales del varón y la mujer. Y entonces tenemos muchas ventajas de trabajar juntos. Hay que idear otra familia. Tiene que morir la familia machista y surgir una familia igualitaria de amor entre un varón y una mujer libre, que no necesite al varón para poder vivir. Y porque muchas mujeres se aguantan todo, porque dicen, bueno, ¿y qué hago yo si el varón de la familia se va? Yo no puedo vivir, y entonces la aguanta todo, que le peguen, que sufra, pero también considera la familia un fracaso de una mujer el que se tenga que separar del varón. Pero si el varón es insoportable y es un dominador, hay que saber separarse a tiempo. Entonces hay toda una concepción del género que hay que redefinir. Pues doctor Enrique Dussel, esta reconstrucción tomará décadas, siglos. No tanto, no tan rápido. Lo que se ha hecho ahora es muy fuerte, y la mujer que sale a la calle ya no va a volver al hogar de la misma manera, no vuelve de la misma manera, y las jóvenes ya están en otra posición, y los jóvenes desde su noviazgo deben ser educados por sus muchachas y también por su madre y padre a saber limpiar platos, a saber usar la lavadora y a saber hacer la comida. Y yo lo digo que soy de otra generación y algunas cosas me cuestan, pero limpiar platos ya soy experto y puedo arreglar la cocina rápido y surcir mis medias. ¿Por qué no? Lo hago. Y casi, pues, debo decir, me ha educado mi mujer, que me ha dicho a surcir tu media, y lo hago bastante bien, aunque por ahí el agujero se vuelve a producir. Pero es parte de una educación que tenemos que tener, cuanto más pronto mejor. O es decir, en la familia, la madre y el padre deben decir al niño a limpiar los platos. Y un chico de 6 años que ya limpia platos ya es otra persona. Pues doctor Dussel, estas reflexiones, esta reconstrucción necesaria, que es precisamente lo que buscábamos también, tener un pensamiento profundo de lo que sucedió ayer, de lo que sucede hoy en el paro nacional y lo que viene, este cambio de actitud profundo en la sociedad mexicana y en las sociedades que reclaman un alto y un ya basta a las violencias contra la mujer. Tenemos que cerrar el programa, ya estamos en la fase final. Hubiera sido fenomenal seguir unas 2 horas más, ¿le parece? Porque esta discusión es muy, muy necesaria y valiosa. Mire, y esto tiene que ir a la enseñanza primaria. Exacto. No como educación sexual, que digan cómo son los órganos y demás, sino más profundo. Le agradezco nuevamente y le agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros, porque Carmen Aristegui hoy está en el paro nacional. Le agradezco muchísimo al doctor Dussel, es un honor hablar y conversar con él.